Cordial saludo, estimada tutora, estimados compañeros y cualquier otra persona que esté viendo este video. Me presento, mi nombre es Cristian Julián Rico Trujillo, estudiante de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy en Ingeniería de Potencia les explicaré cómo diseñamos un conversor AC/DC. En este ejercicio la guía nos da ciertos parámetros, aunque no todos los usaremos, los voy a leer todos. La fuente de alimentación va a tener un voltaje de entrada sinusoidal monofásica, o sea, voltaje AC, una frecuencia nominal de 70 Hz y un voltaje de entrada de 120 voltios. Los parámetros del motor son los mismos 120 voltios, la potencia de 1 horsepower, la corriente nominal de 8 amperios, un factor de potencia de 0.8 y el rango de operación entre 40 y 100 Hz. Los parámetros del conversor son los que yo tengo que encontrar, entonces el voltaje de rizado, capacitor de filtrado y voltaje de corriente continua. Para estos datos yo tenía que escoger un valor de factor de rizado. En mi caso escogí el 8% y es con ese con el que vamos a trabajar. Con los parámetros del motor que ya les comenté y la fuente de alimentación, entonces tenemos que hacer los cálculos matemáticos necesarios para encontrar los datos que nos solicitaban, que son el voltaje de rizado, el voltaje en continuo y la capacitancia del capacitor. Para esto, traté de hacer las ecuaciones lo mejor explicadas posibles, así que espero que entiendan. Lo primero que buscamos es la capacitancia y la fórmula en la que de la que podríamos intuir la capacitancia es la siguiente. Voltaje rizado de pico a pico es igual a la corriente dividido dos veces 2 por la frecuencia de la señal de entrada sinusoidal por capacitancia. En este caso, contamos con la corriente y con la frecuencia, no contamos con voltaje rizado a pico ni capacitancia. Pero de esta fórmula podemos extraer la capacitancia, solo necesitaríamos el voltaje rizado de pico a pico. Conocemos la fórmula, el cual es el factor de rizado por el voltaje pico. Como ya les comenté, mi voltaje rizado va a ser el 8%, entonces en multiplicación sería multiplicar por 0.08. Y necesitaríamos el voltaje pico. Lo bueno es que para este también tenemos la fórmula, la cual es voltaje RMS por la raíz de 2. Como el voltaje RMS sí lo tenemos, ya tenemos el voltaje pico, que serían 169.71, ya tendríamos el voltaje rizado pico a pico, el cual sería 13.58 voltios. Entonces ya podríamos despejar y obtener la capacitancia, la cual sería 4.21 microfaradios. El voltaje del capacitor lo obtenemos del mismo voltaje pico, va a ser el que va a pasar el que va a recibir este capacitor. Entonces yo le doy un factor de seguridad del 20%. Esto es lo mismo que multiplicar por 1.20 y el voltaje de mi capacitor debería ser, o sea, el voltaje que puede resistir mi capacitor debe ser mayor o igual a 203 voltios. El voltaje de salida en corriente continua va a ser el voltaje pico menos el voltaje rizado de pico. El voltaje rizado de pico no lo tenemos, pero la fórmula si la tenemos, es bastante sencilla, es dividir el voltaje rizado pico a pico en 2 y el voltaje rizado de pico sería 6.79 voltios, entonces el voltaje de salida en continua va a ser el voltaje pico menos el voltaje de rizado de pico. Esto me daría que el voltaje de salida que yo voy a tener de mi conversor van a ser 162 voltios. Ahora, para comprobar estos datos, tenemos este sistema creado en Proteus. Esta resistencia la tengo para que por acá me fluyan los 8 amperios que necesito para mi susodicho motor. ¿Cómo calculo esto? Pues calculo el voltaje de salida en corriente continua que estarían en este punto y este punto después del capacitor y pues aplico ley de Ohm con la corriente y me da que está la resistencia necesaria. Cuando ponemos a trabajar el sistema podemos ver ciertos datos. Acá mi voltaje pico lo coloqué en 169.7, pero como sabemos que el voltaje que uno percibe, el que uno mide, es el voltaje RMS, está en 121. Esto sería con las aproximaciones de MATLAB, ya saben, de Proteus, pues estos serían los mismos 120. Paso por el puente de diodos. Este es mi capacitor de 4.7 microfaradios que resiste 200 voltios. Acá en Proteus no hay 203. No recuerdo si le puse 400 o 200, igualmente sabemos que más de 169 estábamos bien. Y como podemos ver con esta resistencia, pues tengo la corriente que yo buscaba, que eran acercarnos a los 8 amperios, 7.9 ya estamos perfecto. Y después del conversor se perciben 162 voltios de corriente continua. ¿Cómo puedo comprobar yo todo esto? Con el osciloscopio. Aquí podemos ver que con el A y B unidas me van a dar el voltaje, la frecuencia, la onda que estoy persiguiendo de esta parte. Y en el bloque C del osciloscopio vamos a ver es qué está pasando en esta zona de voltaje. Acá lo tenemos, como podemos ver. En el channel A, que está pues con el channel B, pero invertido, tenemos los 167 voltaje pico, el voltaje RMS vendría más o menos por acá, que este es el voltaje que yo percibo, y podemos ver que pues puede arrancar en 0, sube a 169, baja, pasa por 0 y así 70 veces por segundo. Y mi voltaje de corriente continua, pues acá se pierde un poco de los 100, no llega hasta los 169 por el consumo de los diodos, pero pues es básicamente eso, que acá mi capacitor acá cuando va bajando, mi capacitor no deja que baje, entonces inyecta voltaje y cuando se quiere pasar recarga voltaje y por eso pues percibimos esta onda que ya es como más estable, ya nunca llega a cero, se mantienen sus valores positivos.
eso sería todo por este ejercicio. Espero que hayan entendido todo y no siendo más, hasta pronto.